Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Daniel Flores Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical Mateo 5.9. Mateo 5.9. Antes de empezar con este análisis gramatical, déjeme invitarlo para que visite las páginas de su servidor. Tenemos la página de oración, Casa de Oración, danielflores.es.tl. En esta página, igual que la otra, tenemos dos páginas, otra en Overblock, pero en ambas páginas tenemos informaciones interesantes, importantes para que usted las explore, para que las analice y le saque provecho. Páginas gratuitas. Tenemos el curso de griego, al menos en esta están todos los cursos de griego que hemos grabado. Ahí cada uno de las ediciones es un curso de griego que están en proceso. Ahora estamos iniciando otro curso de griego todos los sábados, lo lanzamos por YouTube. Y análisis gramaticales, que esto es un complemento de tanto del curso de hermenéutica bíblica, que también estamos dando, vamos a dar los miércoles, este curso de hermenéutica bíblica, donde vamos a comenzar a analizar el libro de Milton Terry, un libro de hermenéutica muy famoso, y vamos a ir viendo las cualidades del hermeneuta, los métodos de interpretación, etc. Pues este análisis gramatical es un complemento del curso de hermenéutica y del curso de griego koiné, porque estamos haciendo exégesis de la palabra de Dios, que son estos cursos que hacemos donde analizamos verso por verso. También tenemos la página de Overblock. En Facebook tenemos un grupo, Teología y Hermenéutica Bíblica, con énfasis en gramática griega. El objetivo es edificar la iglesia del Señor. El objetivo es llegar a aprender y poder servir de una manera mejor. Los cristianos líderes tenemos que formarnos. No se concibe que en siglo XXI los pastores no conozcan griego. No se concibe que líderes cristianos no conozcan griego. Por lo tanto, tenemos esta página para que usted pueda ingresar a ella y sacarle el máximo provecho. Tenemos también en Google, usted escribe mi nombre y aparece las páginas de su servidor y el canal de YouTube para que realmente pueda ser edificado. Tenemos también este diccionario. No es un diccionario, es una herramienta hermenéutica con el fin de poder traducir textos griegos. Una forma fácil, sencilla de traducir, donde todas las palabras del Nuevo Testamento vienen con su respectivo análisis gramatical. Inscríbase a escavadigital.com y comienza a usarlo gratuitamente durante un tiempo, y posteriormente escavadigital.com, todo pegado, ¿verdad? escavadigital.com, y comience a utilizarlo, y después un pequeño aporte para el sostenimiento del mismo. Bien, Mateo 5.9, estamos con las bienaventuranzas. Estamos tratando de hacer exégesis y aplicar una parte del método, que es la traducción de palabra por palabra, y también parte de la hermenéutica, que es un aporte de algunos autores sobre el significado, la interpretación del texto. Comencemos con la lectura del texto. Felices los pacificadores, porque ellos hijos de Dios serán llamados. Felices los pacificadores. En la Reina Valera dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y la Jerusalén dice: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Prácticamente lo mismo. Robertson acota que los pacificadores, no meramente personas pacíficas. Muy diferente los pacificadores a personas pacíficas.
citando a Wycliffe, sino dice son los que procuran la paz, citando a Bas. Agrega que el pacificador perfecto es Jesucristo, el Hijo de Dios, según Efesios 2:14. Los que procuran la paz serán llamados hijos de Dios, ¿verdad? Desde anhelar la paz, cualquier tipo de paz, la paz social, la paz en el trabajo, la paz en mi entorno, la paz en mi casa, es decir, los que buscan la paz. Ahora, la verdadera paz, el verdadero pacificador, la verdadera paz viene cuando conocemos a Jesucristo. Por eso los cristianos, los evangelizadores son los verdaderos pacificadores, porque andan buscando llevar al verdadero pacificador Cristo a toda la sociedad. Bien, vamos entonces ahorita al interlineal, o digámoslo así, al análisis gramatical. Ponemos la pluma y dice Macari. Así comienzan todas las bienaventuranzas. Macari. Usamos una tabla para hacer el análisis gramatical. Escribimos en la segunda línea los textos, las palabras griegas como vienen en el texto griego, en este caso Mateo 5:9, y vamos a buscarlas en diccionarios, en gramáticas, en lo que usted tenga a mano, las herramientas que usted posea. Mientras más datos busque, aunque la palabra sola, aislarla del texto es muy peligroso. Muchas veces nos vamos a etimologías y realmente tenemos que buscar qué significa en el contexto mismo, en el contexto del Evangelio, en este caso en el contexto del mismo Mateo. Una palabra puede significar una cosa en Mateo y significa otra cosa en Pablo. ¿Por qué? Porque eso pasa en las sociedades. Muchas veces una palabra en Costa Rica significa una cosa y en México o en Perú o en otro país significa otra cosa. Es decir, los países hacen que las palabras sean distintas, porque las palabras son símbolos que lo que tratan es de describir una realidad social, una realidad antropológica, una realidad del hombre. Bien, entonces vamos a buscar Macari en el diccionario. Vamos a hacerlo más grande para que usted lo pueda ver y pueda buscar las palabras en griego. Macari, ¿verdad? Mi, alfa, Macari, cap, no se borró, otra vez, mi, alfa, kappa, alfa, rho, iota, Macari, omicron, iota. Y aquí aparece Macari, ¿la ven abajo? Le damos clic y dice que es un adjetivo. En el diccionario escribimos es un adjetivo. Eso es lo más importante. Saber que si es adjetivo, si es sustantivo, si es verbo, si es participio, si es pronombre personal o otro tipo de pronombre. Entonces, pero este es un adjetivo. Vamos a ver qué más dice. Dice que el paradigma es Macarius. Esto es muy importante, el paradigma, porque eso me va a indicar, si yo llevo griego, sabemos que ahí vamos enseñando los paradigmas, los enseñamos en los cursos de griego. En los cursos de griego damos los diferentes paradigmas. Pero también, en esta herramienta yo quiero incluirlos. Y estamos trabajando en eso para ver si incluimos una imagen del paradigma, para que también usted lo tenga a mano, como este que tiene en pantalla. El paradigma es Macarius, ¿verdad? Ese es el paradigma. Luego dice que en el análisis gramatical que es un masculino plural nominativo. Es decir, en el paradigma, aquí está el paradigma Macarius, es un masculino plural nominativo. Es decir, es este. Entonces, ¿y cómo se traduce? Se traduce, es un plural, felices. Si fuera un singular sería feliz, pero plural es felices. Son varios, felices. Y usted puede decir, bueno, ¿por qué el autor sagrado, el hagiógrafo, escogió un masculino plural nominativo? ¿Por qué no escogió un femenino o un neutro plural? Bueno, por algo muy simple.
porque el adjetivo concuerda con el sustantivo. El sustantivo está aquí invisible. Y los hombres, es muy posible que sean los hombres. Es una forma de escribir que tienen los griegos, que escriben los artículos y muchas veces no escriben el sustantivo. No es solo de los griegos, nosotros también. A veces usamos los pronombres en lugar de usar todo el sustantivo. Nosotros decimos, ellos cantarán, en lugar de decir Pedro y Juan cantará, o cantarán. Igual, nada más que ahí se usa el artículo, los hombres. Entonces, los hombres, y es un artículo masculino plural nominativo. Entonces, Macari, felices, es masculino plural nominativo porque concuerda en género, número y caso con el sustantivo. Pasamos de página y entonces tenemos Macari, felices, y son los hombres, pero no viene la palabra hombre, ¿verdad? Pero sabemos que son los hombres, así escribe el griego. Y luego viene Irinopi, ¿verdad? Escribimos Irinopi, ¿está bien? Y luego lo buscamos, es una palabra un poquito más larga, la vamos a buscar en el diccionario, ¿verdad? Como es un poquito larga, yo la voy a escribir en el teclado, ¿verdad? Irinopi. Ahí está y aparece aquí, ¿verdad? Irinopi. En primer lugar, vemos que es un sustantivo. Vamos a la gramática. Es un sustantivo. Eso es lo que nos interesa. Entonces, escribimos en la tabla, es un sustantivo. Luego, en segundo lugar, nos dice que el paradigma es irinopios. Porque omicron iota es ios, ¿verdad? Irinopios es el paradigma. Entonces, irinopios lo escribimos en el fondo azul. Ahí están los paradigmas. Entonces tengo que buscar el paradigma de irinopios. Irinopios lo tenemos aquí. Y este es el paradigma. Es una palabra que solo aparece en masculino plural nominativo, como usted lo puede ver. Entonces está un poquito escasa en el Nuevo Testamento. Nos dice la herramienta digital que es un masculino plural nominativo. Masculino plural nominativo, irinopi. Aquí está, ¿verdad? Ahora pregunta otra vez, ¿por qué el autor escogió irinopio, ¿verdad? Bueno, en este caso, este i, quiero hacer la constancia, este i corresponde a irinopioi. Esto es el sustantivo. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo busqué aquí en el diccionario y me dice que es un sustantivo que es pacificador. Entonces, tenemos irinopi. ¿Por qué? Porque es masculino, porque así lo determina el idioma griego. Ya ahí está y no se puede cambiar, ¿verdad? Entonces, es masculino. ¿Por qué escogió un plural nominativo? ¿Verdad? Porque irinopi es los pacificadores, es masculino plural nominativo. Entonces, los corresponde a todo, ¿verdad? Y, que sería el artículo, ¿lo ve? Irinopi, que es el sustantivo. Masculino plural nominativo, los pacificadores. Ahí no es un adjetivo como aparecía en el versículo anterior, sino que aquí este es el sustantivo y este es el adjetivo. Felices los Macari es así porque aquí aparece un sustantivo, los pacificadores, ¿verdad? Entonces tenemos que por eso es masculino plural nominativo, que se traduce como los pacificadores. Vamos ahora a oti. Oti es una conjunción subordinada causal porque ¿qué? Ese porque va pegado. Porque, así de sencillo, es causal. Va a explicar por qué son felices los pacificadores. Porque, y luego dice afti. Afti lo escribimos en la tabla, en la segunda línea. Y afti lo tengo que buscar en el diccionario.
¿verdad? Entonces borro esto y pongo afti. Alfa, ipsilon, taf, omicron, iota. Y véalo dónde está aquí. Y dice que afti es un pronombre personal. Entonces escribo que afti es un pronombre personal, ¿verdad? Luego dice que el paradigma es aftos. En la parte de paradigmas escribo aftos. Y entonces tengo que buscar aftos, que es el, ella, ello, el pronombre personal. Ahí este es el paradigma, lo que usted tiene en pantalla. Aquí dice que es masculino plural nominativo, ¿verdad? Afti. Entonces es un masculino plural nominativo. Y vamos a ver por qué es masculino plural nominativo. Bueno, porque, y luego viene afti. Preguntámele primero qué significa afti. Ellos, ellas, ellos, ¿verdad? En el masculino plural nominativo, femenino plural nominativo y neutro plural nominativo. Entonces aquí tiene que ver que afti significa ellos. Entonces tenemos que es ellos. Porque ellos. Pero ¿por qué es masculino plural? ¿Por qué no son femenino plural nominativo? Bueno, porque está hablando de afti, ellos. ¿Quiénes son ellos? Los pacificadores. ¿Ve? Este afti se refiere a los pacificadores. Los pacificadores es masculino plural nominativo, ¿verdad? Y son masculinos. Eso es lo más importante, ¿verdad? Porque puede ser también, puede ser otro caso. Puede ser porque de ellos, puede ser. Entonces, en este caso concuerda el caso, pero no concuerdan en caso. Aquí nada más a quién se refiere. ¿De quién habla? Afti, de ellos. ¿Y quiénes son ellos? Los pacificadores. Los son masculino. Entonces es masculino. Masculino, no femenino ni neutro. Ahí nos entendemos, ¿verdad? Entonces, por eso es masculino plural nominativo. Pasemos al otro. Y luego dice, porque ellos, y viene ¿verdad? Y lo escribo en la tabla y lo busco en el diccionario. Entonces borro y pongo ¿verdad? Ipsilon, iota, omicron, sigma. Aquí está ios. ¿Lo ves? Pero ahí no es ios. Ahí es otro. Ahí es, borramos esto, es vamos a borrar esto. Recuerde que el término tiene que ser el mismo. No ios, sino Aquí está. Vamos a ver. Vamos a. Aquí está. Este es Bien, vamos tenemos es un sustantivo en primer lugar, por lo tanto escribo que es un sustantivo. Luego, masculino plural nominativo o masculino plural vocativo, puede ser, vea qué duro. Masculino plural nominativo, masculino. Recordemos que casi todos los casos, cuando son masculino plural nominativo, puede ser también masculino plural vocativo. Entonces, puede ser masculino plural nominativo o masculino plural vocativo. Si hay algo admirativo y fuerte, es vocativo, ¿verdad? Como viene aquí. Entonces puede ser masculino plural nominativo o masculino plural vocativo, ¿verdad? Que son iguales. Entonces dice, porque, y entonces viene y dice que el paradigma es ios. Entonces escribo el paradigma ios. Tengo que poner el paradigma ios en pantalla, que ya usted lo tiene en pantalla. Ios es todo esto que vemos aquí. Y ahí se va a ubicar como, yo lo voy a poner como masculino plural nominativo. ¿Por qué masculino plural nominativo? Porque no hay nada admirativo. No hay algo exclamativo. No. Porque ellos, recuerden que por ahí vamos, porque ellos, y es hijo,
En el caso plural, hijos. ¿Y por qué nominativo? ¿Por qué sujeto? ¿Verdad? Porque es el sujeto de la oración. ¿Verdad? Porque ellos, hijos, digamos, en este caso es nominativo y así está en el documento griego. Nada más. No es complemento directo, no es complemento indirecto, es nominativo. Y se traduce hijos porque está en nominativo. Hijos. ¿Está bien? Entonces tenemos ya porque ellos hijos y luego viene Seú. Lo escribimos en la tabla y lo buscamos inmediatamente en el diccionario. ¿Verdad? Borramos lo que hay ahí y ponemos Seú. Taf, Epsilon, Omicron, Ypsilon. Vamos a ver si lo escribí bien. Sí. Y aquí lo tenemos. Seú. Seú es, en primer lugar, es un sustantivo, ¿cierto? Eso me dice la gramática. Es un sustantivo. Entonces escribo que es un sustantivo. Muy importante. A veces la distancia entre un sustantivo y un adjetivo es muy corta. Luego, que el paradigma es Seos. Seos es el paradigma. Escribo que el paradigma es Seos, que se traduce como Dios. ¿Verdad? Entonces tengo Seú y entonces tengo que poner el paradigma de Seos. Aquí está el paradigma de Seos, está en pantalla. Y dice que es un masculino singular genitivo. Vamos a ver si es cierto. Masculino singular genitivo. Entonces, si es masculino singular genitivo, Seú. Hijos, hijos, entonces, ¿cómo se traduce el genitivo? Bueno, primero vamos a ir, ¿por qué es genitivo? Bueno, porque termina en U. ¿Ve? Esa es la forma. Cuando usted escucha que se le está haciendo un análisis morfológico, estamos hablando de la forma de la palabra. Morfológico, morfo, forma, lógico, estudio de la forma. Que por ejemplo, ustedes pueden ver que Dios tiene aquí 10 formas distintas. Bueno, 9 porque el nominativo plural es igual al vocativo. Pero son formas distintas. Entonces, eso es un análisis formológico. O morfo sintáctico. ¿Verdad? Pero la sintaxis todavía se le puede hacer mucho más porque es el análisis de toda la oración. Aquí hacemos las palabras y vamos uniendo pequeños, digamos así, textos, pequeñas oraciones, ¿verdad? Le estamos dando el sentido. Pero es un análisis morfológico. Bien, entonces tenemos Seú, es nominativo, es genitivo por la terminación U. Y aquí lo tenemos. ¿Y cómo se traduce el genitivo? De Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Y luego pasamos a la página y encontramos el último. Clisísonte. Clisísonte, ¿verdad? Clisísonte. Clisísonte lo escribimos en la tabla y lo tenemos que buscar en un diccionario. Las palabras cuando son más grandes a veces nos dan ciertos enredillos a la hora de buscarla porque una palabra, por eso cuando son muy grandes yo prefiero escribirlas con el teclado. Así, ¿verdad? Entonces yo las escribo rápido. Clisísonte, si no nos da Navidad aquí escribiendo. Clisísonte, pero ya usted con práctica lo va haciendo. Tenemos clisísonte y entonces me dice que clisísonte es un verbo. Es un verbo. Entonces escribo que es un verbo. Así tenemos que cualquier texto que usted analice en la Sagrada Escritura tiene que hacer algo parecido a esto o utilizar otro método similar, ¿verdad? Pero tenemos que analizar. Para usted analizar un verso lingüístico tiene que hacerlo así. Es un verbo. El paradigma es kaleo. Kaleo. Este es el paradigma, pero necesitamos otro dato más cuando son verbos.
Dice que es un futuro indicativo pasivo tercera plural. Futuro indicativo pasivo, tercera plural. Me interesa el último, que es voz pasiva, porque necesito poner en pantalla el paradigma pasivo de Kaleo. Y aquí está, paradigma pasivo de Kaleo, que se va a traducir como llamar. ¿Está bien? ¿Y dónde encuentro la palabra clisísonte en este paradigma? Dice que en el futuro indicativo tercera plural. Futuro, aquí está el futuro. Indicativo, aquí está el indicativo. Tercera plural, tercera plural, 1, 2, 3, tercera plural. Tercera del plural, aquí está. Y aquí están las del singular, primera, segunda, tercera del plural. Del futuro indicativo. ¿Ves? Por eso es importante, esto es como las señales de tránsito. Ahora acudimos a la gramática española. Y aquí es donde ya no es tanto griego. Ya sabemos dónde se ubica. Ahora es gramática española. Llamar en futuro, tercera plural, llamar. Bueno, en primera singular es yo llamaré. Tú llamarás, él llamará. Plural, nosotros llamaremos, vosotros llamarán. Ellos llamarán. Pero resulta que ellos llamarán es cuando el sujeto está activo. Ellos llamarán. Están activos, están llamando ellos. Ellos llamarán. Pero no es activo, sino que es pasivo. Es decir, el sujeto no va a llamar. Entonces, ellos no llamarán, sino ellos serán llamados. ¿Entiendes? Ellos no llaman, sino que serán llamados. Porque es una voz pasiva. ¿Sí? Y ahí es gramática, un poquitito de gramática española. Y por eso hay que afinarse en gramática española también. Para hacer una exégesis del texto bíblico. Someramente, esto es una partecita, ¿verdad? Del análisis del texto. Mientras más investiguemos, más claridad le damos al texto bíblico. Que el Señor me lo bendiga ricamente y nos vemos en un próximo programa.